Hola a todos, aquí Chaotic transmitiendo. Hoy vamos a estar en un episodio del cual voy a llamar Metajuego, en el cual vamos a estar hablando, digamos, cosas de la campaña esta o de la serie de Warband que no tienen que ver directamente, o sea, que no son el juego en sí, no es jugar, sino es algo que está más allá del juego. Vamos a estar hablando de cómo se graba, cómo se edita, cómo se juega, qué planes tengo para la campaña, de los acompañantes, un poco de la historia y de cuál es el objetivo y a qué va todo esto, y bueno, y al mismo tiempo compartir cómo fue mi experiencia grabando este juego. ¿Por qué metajuego? Porque, digamos, hay un montón de cosas que fueron haciendo esta historia que no tienen nada que ver con la historia en sí, sino que tienen que ver con el juego, con la grabación y con diferentes cosas. Una de las cosas que yo quería hablar era justamente de por qué, por ejemplo, de por qué los capítulos están durando una hora, que varios suscriptores o varios amigos que estuvieron viendo los videos me decían, che, pero los videos son bastante largos, tendrías que hacerlos más cortos. Al día de hoy yo ya tengo grabado 2 episodios de una hora. O sea que yo tengo 12 horas de experiencia grabando, comentando, jugando, editando, subiendo. Y toda esa experiencia, digamos, hasta ahora los vengo haciendo de una hora porque en definitiva yo lo que más quería ganar era experiencia. O sea, yo me tenía que largar a hacer esto, salga bien, salga mal, salga como salga. No puedo estar... No hay que... Este es un consejo que les doy. No pueden estar esperando a que esté todo perfecto para hacer algo. O sea, yo, digamos, con la computadora que tengo, con el micrófono básico que tengo, que es el más barato del mercado, y con el mouse y con el teclado y con lo que sea, hay que largarse, digamos. Entonces, quizás lo que más importante era para mí era no tanto la placa de video o el micrófono o el mouse o qué juego jugaba, sino el hecho de estar jugando y estar ganando la experiencia. O sea, hasta ahora lo más enriquecedor de toda esta experiencia de estas 12 horas jugando Warband fue la experiencia en sí, la capacidad de narrativa y de las cosas que fui aprendiendo. De todas maneras, de ahora en adelante voy a empezar a grabar episodios de 30 minutos. ¿Por qué? Porque primero, que los episodios que una de las cosas que me pasó varias veces es que yo estaba grabando, para los que conocen este juego Warband, saben que el juego no es muy estable y que de repente vos estás jugando y se te traba el juego. Entonces, a mí me pasaba que estaba grabando una hora y en el minuto 50 se me colgaba el juego. Entonces me quedaba el video de 50 minutos por un lado incompleto y por otro lado no me quedaba el save en el juego. Entonces tenía que empezar del minuto 0, cargaba la partida y era como si no hubiese hecho nada. Entonces tenía que grabar de vuelta o ver cómo me las arreglaba. A partir de ahora aprendí un poco y lo estoy grabando por partes, digamos. Voy guardando la partida y voy guardando los videos que voy grabando y así de alguna manera voy avanzando en pasos más firmes. Entonces no doy tantos pasos en falso y tengo la posibilidad de, bueno, mejorar un poco la calidad y ser más concreto y más conciso en las cosas que voy haciendo. Además de que yo me largaba a ver qué pasaba. Y ahora ya estoy en un momento de la historia en el que yo ya tengo que ir pensando cuál es el siguiente paso de qué es lo que voy a ir a hacer. O sea, no puedo seguir comerciando trigo, ¿me entendés? Dando vuelta por el mapa comerciando trigo. Al día de hoy yo ya tengo grabado el episodio 12 que lo voy a estar subiendo. Esto seguramente lo voy a subir después del episodio 12. Y como pueden ver tengo de cada episodio grabado 2 saves. ¿Por qué? Uno de seguridad por las dudas y otro, digamos... por las dudas también. Ya estamos en el día 136 y un poco lo que me gustaría hablar es de la historia, de lo que pasó, hacer un resumen de la historia. Para los que vieron desde el primer episodio, yo creé un personaje que en definitiva llegó a Praven, la ciudad esta de Praven, siendo músico, hijo de comerciantes, teniendo un poco de experiencia en el comercio. Y se encontró con que esta tierra es una tierra que está por un lado devastado por el crimen, que hay criminales por todos lados y los caminos no son seguros, y por otro lado que está devastado por las guerras entre los nobles. Entonces él se encuentra en una situación, ya desde el primer momento en el que llega, lo atacan un criminal en la calle, empieza a hablar con un comerciante que lo contrata para rescatar al hermano, y ya el comerciante le dice que los nobles no se hacen cargo del crimen y los nobles están envueltos en la guerra y no hay tiempo para solucionar todos estos problemas, que no los soluciona nadie, y mismo desde que llegó él
se puede ver bien claramente cuando pasamos por las aldeas que cada vez están más devastadas. O sea, nosotros llegamos y eran todas aldeas prósperas, dentro de todo bien, la gente vivía, estaba bien alimentada, y ahora ya llegamos a lugares devastados, desolados. Y un poco eso es la experiencia que él va ganando del juego. Él llega acá y hace lo que sabe hacer, empieza a comerciar, empieza a viajar y bueno, en un primer momento se entera de que por Dirim vendían cereal barato y que bueno, empieza a comprar porque no tiene mucho dinero, entonces comprar un saco, o sea, no iba a poder comprar terciopelo con 500 dinares porque no tenía ni 300 dinares, pero puede comprar un saco de cereal en Toshdar o en Emirin que le salía 3 dinares, no le parecía tan problema. Bueno, y en esa conoce a Marnid, que es un comerciante. Marnid de un momento empieza a guiar la historia, este personaje en particular, empieza a guiar la historia hacia una cuestión comercial. Él es un mercader, hijo de mercaderes, nieto de mercaderes, que viaja y qué sé yo, y tuvo mala suerte, y bueno, nos encontramos, y él empieza a tirarme ideas de comprar acá, a moverme por acá, y me empieza a ayudar con el tema de los negocios. Entonces, digamos, la historia, esta que se va armando en función a lo que el juego me va brindando. Marnid en particular, lo que armamos con Marnid, o lo que fue la historia al principio, fue armar una caravana. Una caravana de comerciantes, que viajaba y compraba, pero al mismo tiempo de a poco nos fuimos involucrando en diferentes situaciones violentas en las que no teníamos otra opción que reclutar gente o que resolver situaciones. Por ejemplo, liberar una aldea. Llegamos y por ejemplo, en una taberna nos encontramos un aldeano que nos pide ayuda porque montones de criminales están en su aldea y los nobles no lo ayudan y no sabe qué hacer. Y de repente yo tengo un grupo de 25 personas que en definitiva también se fueron de sus aldeas porque no quieren saber nada con el crimen y qué sé yo. Y bueno, y la cosa se fue desenvolviendo como que además de ser una caravana de comercio, éramos una especie de grupo de justicieros que iba liberando y ayudando pueblos y luchando contra criminales. Y en algún momento nos empezamos a cazar criminales, pero siempre con la línea de comerciar. Y en todo ese viaje, de a poco fuimos conociendo gente. Marnid fue el primero, que fue el comerciante, el que más o menos encaminó la historia hacia el comercio. Fairentis, que fue digamos, el primer oficial, que me dijo: yo soy un guerrero, soy un oficial y puedo liderar a tus hombres en el campo de batalla. Bunduk lo mismo, otro guerrero. Deja Vu, bueno, la historia de Deja Vu es una historia muy oscura, es una mujer golpeada, que de chica la maltrataron, el marido la maltrató, la tuvo secuestrada, la abusaron digamos, la trataron muy mal. Y en definitiva ella, por ejemplo, cumple una función ética en el grupo, digamos. La función de Deja Vu es la línea ética y moral del grupo. Si Deja Vu me dice: che, estás haciendo algo mal, es porque estoy haciendo evidentemente algo mal. Ella al mismo tiempo se mantiene bastante al margen, pero sí, cuando viene algún compañero que está medio desviado del camino, como Borja, como Baiju, o esos medios criminales que están ahí, ya me dicen: che, mira, no me caen bien esta gente. Después nos encontramos a Jeremus, por ejemplo, que es un filósofo, es un cirujano. Jeremus es el que se encarga de tratar las heridas y curar y evitar que mueran mis soldados después de las batallas, es el que los cura. Encontramos a Alayen, que es un noble que quiere reclamar sus tierras y está tratando de ganar poder y experiencia en este mundo de Calradia. Artimener, que es un ingeniero. En definitiva, Artimener es el que se va a encargar en un futuro. En primera instancia, por ejemplo, claro, hablamos de ingeniería. En una primera instancia la ingeniería la vamos a estar utilizando para construir torres de asedio, para asediar castillos. Pero más adelante necesito un buen ingeniero para que me ayude a construir edificios y escuelas y cosas así en las tierras que yo vaya conquistando. Entonces como que todo tiene una proyección a largo plazo. Y bueno, Baeshur, que es un criminal, y bueno, y Lesalit. Y en los últimos capítulos nos cruzamos con un personaje que se llama Lesalit. Y Lesalit fue el primero
el primero en plantearme una idea de unificación de las tierras, de unir los reinos, de que realmente los nobles eran un desastre, que necesitamos una figura que unifique los reinos, que tome el poder, ya que ninguno de los reyes estaba a la altura para hacer eso. Y Lesalid fue el primero que me dijo: yo te apoyo en tu campaña, voy a ir, voy a hablar con gente. Y él está corriendo la voz de que hay una persona que se llama Tatsun, que es una casa criminales, que es un comerciante y que en definitiva está empezando a ganar poder e influencia y quiere tomar el trono. Ahora, digamos, parte este capítulo de metajuego lo quise hacer porque ahora va a empezar a cambiar totalmente la manera en la que se desenvuelve la historia. O sea, hasta ahora somos comerciantes. Digamos, lo que estuvimos haciendo de un primer... o sea, yo conozco muy bien este juego y conozco muy bien la mecánica y conozco muy bien las ecuaciones y los algoritmos de programación de este juego. Entonces, una de las cosas que yo quise hacer hasta ahora fue conseguir una base económica. Digamos, tener dinero y tener una fuente de ingreso para... que es la que tengo ahora. ¿Qué fui haciendo? Me puse un molino en Sargo, me puse una herrería en Curra, puse una fábrica de tinturas en Rivachek, me puse una fábrica de tinturas en Yalen, y voy a ir armando negocios, pero ahora no, la plata no la necesito viajar de un lado para el otro, porque la plata la gano sola. Entonces yo pasan las semanas y me pongo otro negocio, pasan las semanas y me pongo otro negocio. Pero lo primero que quise hacer fue hacer una base económica. Y ahora la partida va a estar orientada, la historia va a estar orientada más en ganar un poco de influencia. Y la influencia quiere decir varias cosas. Influencia quiere decir, por ejemplo, acá en Currao, por ejemplo, la población es indiferente hacia mí. Pero hay lugares como Nudinad, por ejemplo, donde el relacionarme y el haberlos ayudado me creó una reputación y la gente me acepta acá. Al mismo tiempo, me voy haciendo conocido en diferentes lugares. Por otro lado, también la influencia también tiene que ver con cómo me relaciono con los diferentes nobles. Este es un juego en el que hay 120 nobles y cada noble tiene una personalidad diferente, cada noble tiene una familia diferente, cada noble tiene un sistema ético, moral diferente, un renombre diferente y una manera de pensar. Hay nobles que son buenas personas, que realmente están preocupadas por el pueblo y por la gente, y hay nobles que en realidad quieren bañar en sangre y son unos despiadados. Ya si los que estuvieron viendo los capítulos enteros se enteraron de historias de que, por ejemplo, un noble mató a un campesino porque estaba buscando comida, y el otro, en otro lugar nos llega el rumor de que otro tal noble es una re buena persona porque ayuda a su gente. Entonces ahora va a cambiar la dinámica y no va a ser tanto comercial, sino ir conociendo a estos nobles, a cada uno. Y mismo cada uno de estos nobles, con algunos voy a tener buena relación y con otros voy a tener, por ejemplo, ¿qué le hice yo al boyar Gastia para que no le caiga bien? Entonces de a poco me voy a ir relacionando con ellos y me voy llevando mejor o peor. Bueno, todos estos capítulos van a ser conocer nobles, hablar y ver cómo se va desenvolviendo la historia digamos, ahora va a ser mucho más diplomático y más militar. Y quizás más adelante empiece a orientarse más en dominio territorial, conquistar castillos, ¿sí? Pero eso viene mucho más adelante. En todo este camino voy a tener que ir buscando aliados y haciéndome, bueno, una reputación y, bueno, expandiéndome, pero de otra manera por el mapa. También otro de los factores importantes de este juego es que en este juego hay damas, por decirlo de alguna manera, y yo, para establecer lazos con la nobleza, voy a tener que ir, por ejemplo, o sea, voy a tener que buscar una esposa. Yo, para establecer un lazo, por ejemplo, con este personaje en particular, por ejemplo, con el boyar Harish, quizás yo tendría que, ¿me entendés?, hablar con algún pariente de él, con la hermana, Lady Harris, y quizás tiene 19 años y no está casada con nadie, y quizás tendría que ofrecerle matrimonio a ella, pero al mismo tiempo voy a tener que ganar influencia, hablar con su tío, con su padre, con su otro tío. Tiene un montón de tíos, un montón de hermanos, parientes, ¿me entendés?
Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Si yo me caso con ella, voy a tener pertenecer a parte de una familia y todos estos van a tener que o aliarse a mí o pelearse. Bueno, empieza a convertirse un poco en Game of Thrones y empieza a toda esta maraña de conspiraciones, traiciones, engaños y alianzas entre familias y todo. Bueno, empieza a ser ponerse un poco interesante la historia, que empieza a tomar otros giros y a verse de otros ángulos diferentes que, bueno, no era el que venía viéndose. Por eso es que este juego es un juego muy dinámico, que va cambiando mucho en función al tiempo al que uno tiene jugado, y también depende mucho de las cosas que vaya haciendo uno. Y bueno, en definitiva, yo lo que tenía ganas de también decirles es que, bueno, que espero que estén disfrutando la historia de Tatsun. Y por otro lado, bueno, cualquier sugerencia que tengan, o cualquier opinión, o cualquier idea que tengan respecto a la historia, grabar, programas de grabación, de edición y eso, bueno, es siempre bien recibida. Y bueno, yo no tengo mucho más ganas de expandirme más en esto, más que agradecerles a los que están viendo esto. Y bueno, y espero que lo disfruten, y vamos a ver cómo sigue la historia de Tatsun en Calradia. Muchas gracias por todo, les dejo un saludo, chau chau.